Dios los bendiga a todos mis seguidores aquí de TikTok, de Facebook, de todo donde me ven. Hoy quiero compartirles un video muy importante. Quiero que me acompañen en este video y quiero mostrarles cómo hoy en día cree la gente de que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Voy a mostrarles aquí un video. Dios le bendiga. Mire, Amigos, hoy es día de salvación. Este día es muy especial. Jesucristo les ama y Él está con los brazos abiertos. Son fanáticos, chicos, les gusta perder el tiempo. Los tiempos se están acortando. Está llegando el fin. Los terremotos, las hambres, las guerras, las naciones se levantarán contra naciones, los reinos contra reinos. Es el momento de salvación. Solamente tienes que seguir los pasos que yo te dé. Yo quiero que repitas conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy vengo a ti. Me arrepiento de todos mis pecados. Quiero vivir una vida santa relacionada contigo. Te pido, Señor, que vengas y que te hagas dueño de mi vida y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy damos gracias a Dios por la salvación que ha venido a su corazón para aquellas personas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Hoy sus nombres han sido escritos en el libro de la vida. Mira, la vida es terror, la música. Dale, ¿cómo no se puede perder el tipo de tontería? Este día es muy especial. Ese día. Este hombre está loco. Se llama. Hemos hecho perder este momento tú y yo. Oye, esta gente, iglesia, eres un desastroso, molesta aquí a la gente. Cállate. Para él. Como vemos, según dicen ellos minutos antes del arrebatamiento. Ahí como vemos, el Señor ya vino, se los llevó a aquellas personas que creyeron en Cristo Jesús y resulta que ellos creen que el rapto será así, que supuestamente esto se llama el rapto de la iglesia. Yo quiero dar una información muy importante aquí. Yo creo en el arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que yo no creo? En el rapto de la iglesia. Yo no creo que va a haber un rapto de la iglesia antes de la gran tribulación y no creo que la iglesia se va a ir 7 años de la gran tribulación. Vamos a mirar en la Biblia qué es lo que enseñó el Señor Jesús en cuanto a esto, cómo será su venida. ¿Será visible? ¿Será que todo ojo lo verá? ¿O será así como ellos dicen en un abrir y cerrar de ojos? Vamos a ver. Mateo 24 dice así aquí la palabra del Señor, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí el Señor Jesús está diciendo los eventos que tienen que suceder al final del tiempo. Aquí el Señor está diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Resulta que el Señor aquí está diciendo todos los eventos que tiene que suceder acá acá en el mundo. Y acá en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores.
Pero ¿qué es lo que ignoran mis hermanos evangélicos? Mis hermanos evangélicos lo único que ignoran es el versículo 9 que dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Pero aquí el Señor Jesús no enseña que vamos a ir antes de la gran tribulación, que no vamos a ser perseguidos por por la gente, que nos vamos a ir antes de la gran tribulación. El Señor no enseña eso. Antes el Señor nos dice, ustedes van a ser entregados, a ustedes los van a matar y todo lo hacen por causa de mi nombre. ¿Y qué dice el Señor en versículo 10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por causa de qué? De esa persecución. Mire lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo, segunda de Timoteo, capítulo 3 versículo 12. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que dijo el mismo Pablo, dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mismo Pablo dice, todos los que sigan al Señor Jesús vamos a ser perseguidos. Nos van a odiar, nosotros no. No vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. Nosotros tenemos que pasar la gran tribulación. Y el mismo Señor dijo, entonces os entregarán a tribulación. Y lo más interesante, que el mismo Pablo dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero mucha gente dice que no, que la iglesia no tiene que pasar la gran tribulación, que porque tal. ¿Usted cree que Pablo no pasó una gran tribulación? ¿Usted cree que Pablo no fue perseguido? Mire lo que dijo Pablo. Dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, aquí en el capítulo 3 del versículo 10, pero tú a Timoteo le dice, Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron, dice Pablo, en Antioquía, en Iconio, en Listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Acá no dice que Pablo fue raptado. Aquí no dice que Pablo se fue llevado que fue llevado de las persecuciones, que fue quitado. No, todos tenemos que pasar persecuciones y la vamos a pasar. No crean que nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Hay un versículo de la Biblia que sacan de Apocalipsis que dice que la tierra que será probada de todos los moradores de la tierra y que serán guardados. ¿Qué es lo que el Señor nos guarda? Así como guardó a Pablo, así también nos guardará a nosotros. No nos quitará de la gran tribulación, sino que Él nos guardará de la gran tribulación. Así como guardó a su pueblo Israel en todas las plagas que vinieron a Egipto, así lo mismo el Señor va a hacer. Nos va a guardar, Él tiene poder para hacerlo. ¿Usted cree que el Señor no tiene poder? ¿Que porque va a ser una persecución tan dura, nosotros no tenemos fe para creer que el Señor nos va a guardar? Sí, nosotros tenemos que tener fe para que el Señor nos guarde. Mire lo que dice aquí en Mateo 10. Vamos a leer Mateo 10. Yo creo lo que la Biblia dice. Yo no creo lo que un hombre diga. El rato secreto no lo creo. No, no lo creo. Eso de una vez le digo. Rato secreto no lo hay. Y si usted cree que hay un rato secreto, de una vez le hago la pregunta. ¿Dónde la Biblia dice hay un rato secreto? No lo hay. ¿Dónde la Biblia dice que vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación? No lo hay. El rato secreto es que va a ser en silencio, es que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Mire, los pastores dicen así, y eso lo he visto en temas. En un abrir y cerrar de ojos, dicen que de una de los hermanos contestan, seremos arrebatados. La Biblia no dice así que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos arrebatados. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados, pero no dice que seremos arrebatados. Y se lo voy a comprobar en 1 Corintios capítulo 15.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Mire lo que dice acá. Muy importante, mire. Primera de Corintios 15, 51. He aquí, os digo un misterio. Pablo dice, oiga, el mismo Pablo dice, no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué es lo que dice Pablo? Que en un abrir y cerrar de ojos nosotros seremos transformados. A la final trompeta, cuando venga el Señor Jesús. La final trompeta, la séptima trompeta es cuando ya viene el Señor Jesús por segunda vez. Porque se tocará la trompeta. ¿Cuál trompeta? La final. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Dónde dice aquí que, que al abrir y cerrar de ojos nosotros seremos arrebatados? En ningún momento lo dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Vamos a ver qué dice. Mire lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver qué dice acá. Capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, dice acá, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Que ignoréis acerca de quién? De los que duermen, dice acá. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo le están diciendo, oiga, hermanos, no se desanimen, porque algunos hermanos se han muerto. No se desanimen como si ellos ya no tuvieran esperanza. Mira lo que dice Pablo aquí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Pablo les dice, hay una esperanza. Cristo murió, Cristo resucitó. Y si Cristo murió y resucitó, nosotros los que creemos en él también seremos resucitados. Dice acá, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No procederemos a los que durmieron, o sea, no nos adelantaremos de los que están muertos. Dice aquí, porque el Señor mismo, con voz de mando, aquí no hay nada secreto, no hay nada calladito, que se desaparecieron, que no hubo nada de ruido, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Y lo más interesante es que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Hasta la venida del Señor. Y el Señor no va a haber tres venidas. Que dicen, no, que va a haber, que van a ser arrebatados antes de la gran tribulación y después de la gran tribulación viene por segunda vez. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Mire, Hebreos capítulo 9, vamos a ver. Hebreos capítulo 9, versículo, es el último versículo del capítulo 9, versículo 28. Así también. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Cómo? ¿Aparecerá por qué? Por segunda vez. Aquí no dice aparecerá primero, arrebatará la iglesia, después viene por segunda vez para llevarse a los judíos. Nada de eso enseña la Biblia. Todo lo que usted enseña del rato secreto es mentira, es doctrina jesuita, es doctrina creada en el año 1540. Y dice aquí, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. ¿Y aparecerá cuándo? Por segunda vez. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Mire lo que dice acá. Vamos a ver. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Vamos a leerlo. No se turbe vuestro corazón. Está hablando el mismo Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. No dice vendré otras veces, vendré otra vez. Está hablando, vendré por segunda vez, dice aquí. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué dice el Señor? Y os tomaré a mí mismo. Porque el Señor que viene aquí a recoger es gente que refleja su carácter. Es gente que es igual que Cristo, que es semejante a Cristo. Porque todos los que no reflejan el carácter de Cristo no pueden entrar al reino de los cielos. Mora, hágame un favor, présteme la otra Biblia negra que quiero sacar una cita muy importante aquí. Voy a mostrarles aquí en Mateo 10 lo que dijo el mismo Señor Jesús. Y ustedes me dirán mentiroso, pero esto lo dice la Biblia de Dios. La palabra de Dios lo dice. Yo no creo en el rato secreto, pero sí creo en el arrebatamiento de la iglesia por segunda vez. Y dice la Biblia en Apocalipsis 1:7, he aquí que vienen las nubes, he aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Ustedes sí sabían que nosotros no podemos entrar al reino de los cielos si no pasamos persecución. ¿Sí lo sabían o no lo sabían? Y se lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Aquí tengo la cita yo, donde dice que nosotros no tenemos que pasar primero persecución para así poder entrar al reino de los cielos. Voy a buscar acá la cita. Aquí la cita, vamos a ver. Aquí, eso están hechos. Vámonos a hechos. Vámonos a hechos. Esta Biblia me quedó. Mire lo que dice aquí en hechos. Vamos a leer hechos. Yo tengo la cita por aquí subrayada. Es muy importante leer esa cita porque el mismo Pablo lo dijo. El mismo Pablo, que nosotros tenemos que pasar persecuciones para poder entrar al reino de los cielos. El mismo Pablo lo dijo. Y se lo voy a leer con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Yo creo que me parece que yo lo escribí aquí, que dice que para poder entrar al reino de los cielos tenemos que pasar persecución, ¿cierto? Yo lo anoté aquí porque yo tengo todo aquí escrito. Dice, Terio, Pedrián, tenemos que padecer por el nombre de Jesús. Hecho 9:15 al 16. Hecho 9:15 y 16. Vamos a leerlo. Mire lo que dice aquí. Dice aquí, así la palabra del Señor. Ah, ya, ya. Este es no, yo necesito donde dice el mismo Pablo que nosotros tenemos que, que es necesario entrar al reino de los cielos, pasar persecución para poder entrar al reino de los cielos. No, 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 no. Tengo que buscarlo ahorita. Ah, ya lo encontré. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Oiga, oiga lo que dice aquí, Hechos 14:22. Oiga, confirmando. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, 14:19, y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Oiga lo que dice acá. Pero estando rodeado por los discípulos, se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Yo no sé de dónde salió esa doctrina que no tenemos que pasar persecución. Esa doctrina es satánica, es hereje. Mire lo que dice capítulo 10, versículo Mateo 10, versículo 16. He aquí yo envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y a sus sinagogas os azotarán. ¿Será que ya llegó eso? Ese momento no ha llegado. Dice acá, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos a los gentiles.
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dada lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo, oiga, no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea, al Señor Jesús, llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? O sea, ¿cuántos más a sus discípulos, a sus seguidores? Y mire lo que dice aquí en Juan capítulo 15. Mírelo, aquí el Señor vuelve y lo repite lo que dice, el siervo no es mayor que su Señor. Mire lo que dice acá. Mateo 15, versículo 20 dice, 18, malelo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os dije, Mateo 10, versículo 24. ¿Qué dale la palabra? El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, al Señor Jesús, me han perseguido, también a vosotros perseguirán si han guardado mi palabra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Ah? ¿Cómo así? ¿Dónde nos enseñan a nosotros que tenemos que escapar de la ira venidera? ¿Mm? La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña de un rato secreto. Yo sí ataco esa doctrina a capa y espada porque es doctrina demónica. Y nosotros estamos luchando contra los demonios porque es doctrina hereje. O demuéstrenme que no tenemos que pasar tribulaciones, que tenemos que irnos antes de la gran tribulación. ¿Mm? Mire lo que dice Daniel 12 en cuanto a ese tiempo. Daniel 12. Vamos a leer Daniel 12. Miren. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de puerto de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El Señor mismo dice que nos va a libertar. El Señor mismo es el que nos va a decir. Así como en el pueblo de Israel fueron libertados, así nosotros seremos libertados en ese tiempo. El mismo Señor nos dice acá. No penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Así que, hermano, esa doctrina de que nos vamos a ir antes de la gran tribulación no está en la palabra de Dios. No está, no está. No se lleven la idea de que va a haber de que va a haber un arrebatamiento antes de la gran tribulación. No lo hay. Y miren. Dicen que que viene el arrebatamiento y después del arrebatamiento viene el hombre de pecado, viene el anticristo. Pero vamos a leer lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 1. Vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículo 3 dice, 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, está hablando Pablo a la iglesia de Tesalónica y nuestra reunión con Él. Está hablando de la segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El mismo Señor dice que tiene que venir la apostasía y el hombre de pecado primero para poder él venir por segunda vez. Y lo más interesante, la segunda venida de Cristo mata al hombre de pecado, dice.
Y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así lo dice la palabra de Dios. El Señor por segunda vez no viene con la iglesia. ¿Con quién viene el Señor por segunda vez? Porque muchos de los evangélicos dicen, el Señor por segunda vez viene es con la iglesia. Mentira. Vamos a leerlo por qué. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en sus glorias por segunda vez y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces vendrá ¿cuándo? ¿Vendrá con quién? Con los ángeles. No dice que viene con la iglesia, viene con los ángeles. Así que esa doctrina del rapto secreto no existe en la Biblia. No se crea esa mentira que va a venir un rapto secreto antes de la gran tribulación. Dios los bendiga y Dios los guarde a todos ustedes.